Hello, and bienvenidos to this episode of Voces, the official Hola at IBM podcast that brings our Hispanic and Latino communities of IBM together to share authentic, accessible, and informal conversations, amplifying critical leadership messages on culture, career, well-being, business, and technology. The views, thoughts, and opinions expressed in this podcast belong solely to those of the speaker and do not necessarily reflect the official policy or position of IBM. Hola, bienvenidos a todos a otra edición de Voces. Tengo el agrado acá de estar con Peter Ramos. Estamos muy contentos, esta es una oportunidad única de poder charlar con él, poder conocer lo que hace, su carrera y todo lo que está haciendo me parece súper interesante y espero que vean mucho valor en esta entrevista. Peter, bienvenido, gracias por participar en esto. Y para empezar, me gustaría preguntarte un poco, antes de ir a lo que haces hoy, me gustaría viajar un poquito en el tiempo, ¿no? Y conocer un poco más de tu background, ¿no? De dónde venís y, bueno, si podemos empezar ahí a contarnos un poquito, ¿no? Muchísimas gracias, Lucas. Bueno, de verdad, un agrado enorme estar aquí en este espacio de voces. Para mí es un placer. ¿De dónde vengo? Bueno, yo soy de Costa Rica, ¿verdad? Soy específicamente de la provincia de Guanacaste. Me crié en muchos lugares de Costa Rica, no solamente en Guanacaste, sino que crecí en Guanacaste, en Cartago, en San José, ya cuando me vine a estudiar a la universidad. Entonces he tenido un recorrido bastante amplio por el país. Creo que eso también me ayudó a tener como muchas perspectivas diferentes. Es parte de lo que me ha formado como persona, ¿verdad? Que siempre he tenido que conocer muchas personas diferentes a lo largo de mi vida. No he estado arraigado como a un solo sitio. Creo que eso definitivamente es parte de la esencia de lo que soy, porque me ha permitido también adaptarme como muy fácilmente, ¿verdad? A los lugares a donde voy. Ha sido como lo que me ha tocado siempre. ¿Siempre pensaste en un poco dedicarte desde chico a la psicología y a la, no, toda la parte un poco más interna, o eso surgió después? Contanos un poco eso. Surgió después, inicialmente, algo que yo había querido ser toda mi vida, había sido músico. Siempre había querido ser músico. La música me fascina, me encanta, me apasiona demasiado la música. Cuando estaba pequeño, mis papás me dijeron, usted no tiene madera para ser músico. Em, Sin embargo, a partir de ahí, eh, todo un tema de resiliencia nació. Después estudié música más adelante, ahora les cuento un poquito sobre ese tema en particular. Pero cuando estaba en el colegio fue realmente que nació mi pasión por la psicología. Lucas, fue todo un tema, eh, una anécdota bastante peculiar, porque en realidad yo estaba en la parada esperando el bus. Un día que salí del colegio me encontré tirado un libro, así, unas fotocopias. Lo recogí, que se trataba sobre los mecanismos de defensa que tiene el cerebro. Eh, en ese momento yo era así súper tragador de libros. ¿Cuántos años tenías, Peter? Tenía 16 años en ese momento. En una sentada, una tarde me lo leí todo. Me encantó. Estaba en noveno año de colegio, de hecho, en ese momento, Lucas. Al siguiente año ya recibíamos psicología en el colegio aquí en Costa Rica. Es como, ese es el plan de estudios, normal que se siguen en el colegio. Y cuando llegué a la primera clase, yo dije, esto es para mí. Definitivamente esto me fascina, me encanta. Y me apasioné por la psicología. Saqué 100, de hecho, en todos los trimestres. Ya, En la materia era ahí, definitivamente. Peter, y entonces, bueno, me contabas que no sos original de San José, sino que naciste en el interior de Costa Rica y el hecho de irte mudándote también te ayudó. Contame un poco más de eso y qué significó para vos salir de tu casa y irte a otro lado, digamos. Em, Fue duro, Lucas, yo no te voy a mentir, porque es muy común que las personas no salgan de su ciudad natal hasta que ya están grandes, ¿verdad? O van a hacer la universidad y demás. En mi caso,
empezamos esa migración cuando tenía yo 5 años, ¿verdad? Nos fuimos para Cartago primeramente, que es otra provincia cercana a San José. En ese momento, para mí fue muy difícil, sobre todo la separación con mi familia. Mis abuelas, que era, digamos, parte de lo más preciado que yo tenía en Guanacaste y con las que me había criado muchísimo en todos mis 5 años de infancia. Entonces fue realmente difícil, ¿verdad? Cuando yo me fui fue un dolor muy grande. Sin embargo, me acoplé en ese momento. Después regresamos nuevamente a Guanacaste, podía tener un poco más de contacto con ellas, pero era diferente. Hay todo un tema ahí de que cuando uno sale definitivamente regresa distinto, la lejanía con las personas te cambia, las relaciones a veces se vuelven más cercanas, más lejanas, en mi caso se volvieron más cercanas, dichosamente, ¿verdad? Empecé a querer tener mucho más contacto con ellas y ya cuando propiamente salí hacia la universidad, que fue cuando me vine a San José, fue otro cambio gigante. En ese momento yo tenía 17 años. Cuando me vine para San José, fue un choque enorme porque literalmente fue salir del seno de mi casa, ¿verdad? De mi familia, a vivir completamente solo. En ese momento había tenido la enorme ventaja de que yo recibí una beca en la universidad para estudiar de forma completa porque no tenía los recursos económicos para poder pagar la universidad por cuenta de la familia. Entonces empecé, empecé en ese viaje y a los 17 años me vine para acá. No fue para nada sencillo, fueron muchos aprendizajes los que tuve que tener, administrar el dinero, tener la casa completamente limpia y ordenada, porque si no, no puedes estudiar a gusto usualmente, ¿verdad? Entonces, los cambios fueron muchísimos, pero igual, o sea, creo que marcaron mucho la pauta de la persona que soy hoy en día, definitivamente. Qué interesante lo que decís y no puedo evitar también hacer un poco de empatía y pensar en mi propia historia, ¿no? Pero todos los que nos hemos ido de nuestra ciudad de origen sabemos, me parece que vamos a sentir muy de cerca lo que estás diciendo, ¿no? Lo que me pregunto es también, y me quiero engancharlo un poquito con el tema de la diversidad, ¿no? Y el tema de las diferentes perspectivas y la psicología de la gente. Personalmente a mí me pasó que cuando me fui de una ciudad chica a una ciudad grande, hay dos aspectos. Uno pierde esa especie como de cuna, pero por otro lado te vuelves más anónimo y sos menos visto, ¿no? ¿Te pasó algo así o no? Sí, sí es muy común, ¿verdad? Como vos lo decís, Lucas, yo creo que es uno de los aspectos que más marcan a la persona. Sin embargo, y yo creo que aquí te voy a decir algo muy personal y que no le confieso casi a nadie. eh, a mí hasta cierto punto me gusta destacar, ¿verdad? Y creo que eso también ha marcado mucho la forma en la que me he desarrollado y me he desenvuelto en mi vida en general. Digo que casi nunca se lo digo a nadie porque creo que a nosotros los ticos nos enseñan siempre como a ser muy humildes en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia. Entonces, a veces el decirlo en voz alta como que para las personas puede llegar a ser un poco chocante, pero es una realidad, ¿verdad? A mí siempre me ha gustado destacar, creo que también es lo que me tiene hoy en día donde estoy particularmente. Entonces, cuando me llegó ese anonimato, eh, no fue tan sencillo de sobrellevar, Lucas. Entonces empecé a buscar formas de cómo destacar y de cómo sobresalir para para poder sentirme yo realmente, ¿verdad? Para poder sentir que era yo mismo. Qué interesante, ¿no? Yo creo que hay algo en lo que decías de la humildad y del perfil bajo. Hay algo también en nuestra cultura latinoamericana, diría yo, de que tratamos de no llamar la atención al principio por ahí, y por ahí otras culturas son mucho más, viste, más al frente, más directas, más orientadas al éxito, en los deportes, en la escuela, hay como una diferencia cultural muy grande, ¿no? Y creo que los latinos tenemos que atravesar esa primera fase que es un poco más tipo, ¿no? Rompete la espalda, ganate el lugar, no te pasó un poco eso, un poco lo que está diciendo, ¿no? Sí,
Sí, sí, totalmente de acuerdo con vos. Que es justamente eso, Lucas. Hay todo un tema detrás de no tenés que destacar, porque destacar significa eh, una de dos, o que sos una persona prepotente, ¿verdad? O que sos una persona que no está alineada con la idiosincrasia en general, o bien que sos una persona que destaca, pero no por los méritos necesarios, ¿verdad? Es ahí donde muchas veces eh, hay que lidiar, y yo creo que ese es uno de los aspectos más particulares que uno tiene que tener en consideración, eh, donde tenés que empezar a lidiar con las personas que quieren que no brilles tanto, ¿verdad? Porque eso pasa mucho. Eso es algo que es una realidad, Lucas. Cuando no estás alineado con ese panorama de tenés que ser sumiso, tenés que ser una persona más del montón, tenés que estar en el anonimato, como vos bien lo decías antes, eh, hay agentes del sistema que buscan que volvás a esa base, ¿verdad? A esa ósmosis del sistema general. Es terrible. Es como decir, el sistema no es neutral. No es que uno va moviéndose en la carrera y en la vida y está todo en uno. Hay gente que te va a ayudar y gente que va a estar en contra. O unas situaciones que el famoso algo habrá hecho ese, ¿no? Que eso también pasaba en mi país, ¿no? Que el, Sí, el que le va bien, sí, algo es porque el papá lo puso ahí o tiene alguna relación. Nadie te va a decir no porque se rompió, porque fue un estudiante, porque es exitoso. Hay de los dos, ¿no? Un poco. ¿Y cómo manejaste vos eso? Y por ahí me contás un poco también cómo te fuiste armando profesionalmente, ¿no? ¿Cómo manejaste la gente que te acompañaba? Y más importante, la adversidad y la gente que no te era muy, digamos, que te buscaba un poco poner obstáculos. para serte honesto, lo que a mí lo que me salvó fue la resiliencia. Definitivamente, la psicología para mí fue así como el pilar de salvación en ese sentido, porque cada vez que buscaba cómo destacar, que buscaba cómo sobresalir, ¿verdad? Para poder llevar ese mensaje diferente. eh, y los obstáculos estaban y las personas me metían el pie, como dicen popularmente en Costa Rica. em, Creo que lo que me hacía mantenerme en pie justamente era ese proceso de autoconocimiento. Uno cuando estudia psicología creo que es fundamental tener un proceso de autoconocimiento si quieres poder ayudar a otras personas, ¿verdad? Creo que tienes que llevar ese proceso. Y también el hecho de contar con personas que efectivamente sí creían en mí, sí querían apoyar ese camino. Eso fue para mí lo fundamental y lo que realmente me mantenía y me sostenía en el camino que yo quería lograr y que quería conseguir. Eh, Me topé con de todo, desde compañeros de trabajo que no necesariamente querían que uno llegara a destacar, ¿verdad? Hasta jefaturas, incluso locas que yo decía, ¿en qué momento una persona eh, con con este resentimiento puede llegar a ocupar un cargo de liderazgo? Mm. Y cómo eso puede llegar a afectar a las personas que están en su equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, em, los aprendizajes que me fueron quedando fueron cada uno un peldaño que me ayudó a construir la escalera que me llevó hasta donde me encuentro hoy. Mirá que tocaste un par de temas bastante profundos. El- una de las preguntas que me hacía mientras te escuchaba, ¿en qué momento pasaste bueno, te formaste en psicología? En qué momento te transformaste también o empezaste tu camino en lo que es ¿no? La neurodiversidad y el análisis de- ¿En qué momento dijiste, bueno, no voy a ser un psicólogo como otro de los tradicionales, ¿no? Que conocemos? ¿Cómo fue eso? Ok, fueron dos momentos importantes para mí, Lucas. En primero, fue justamente cuando yo em, me quedé sin trabajo antes de la pandemia. En ese momento
Ya la situación de por sí estaba un poco compleja, ¿verdad? No eran buenos tiempos aquí en Costa Rica, al menos económicamente hablando, era un poco difícil conseguir empleo ya en ese momento. Y yo dije, yo estoy cansado de no poder desarrollar lo que yo siempre había querido. Desde cuando yo estaba en la universidad, uno de los temas que a mí me había apasionado era la diversidad en general, ¿verdad? Esto, primero, porque yo soy gay, creo que es uno de los aspectos que más me motivó a nivel personal, ¿verdad? A irme por estos temas de diversidad. Y segundo, porque justamente por mi historia, justamente por todas las trabas que sufrí, por toda la gente que me metió el pie en alguna ocasión, yo siempre pensé que yo necesitaba hacer algo por las personas que sufrían lo mismo a nivel de discriminación, ¿verdad? En esos aspectos para mí fueron fundamentales irme por la parte de diversidad. Y entonces en esta ocasión, cuando yo me quedé sin trabajo, estos fueron los dos momentos clave para mí. Primero, el hecho de verme sin un trabajo, ¿verdad? Y no estarme desarrollando en el área que yo realmente quería de la psicología. Y segundo, que para mí fue un impacto muy grande, Lucas, fue que como yo empecé en esa línea de empezar a hablar un poquito sobre diversidad por mi cuenta, empezar a dar cursos gratuitos y demás, hubo una persona que me contactó por Facebook, me escribió un mensaje y me dijo, Peter, es que he visto que hablas mucho de los temas de diversidad, me gustan los cursos que estás impartiendo de manera gratuita y demás. Eh, Vieras que yo tengo un hermano que es autista. Él en este momento está tratando de conseguir trabajo y no lo logra. En ese momento yo también, aparte de los cursos de diversidad, estaba dando algunos cursos de empleabilidad, de cómo construir un currículum, de cómo hacer una entrevista de trabajo y demás. Entonces ella me preguntó si yo podía ayudarle a él en temas de empleabilidad, ¿verdad? Sabiendo ella que yo también trataba los temas de diversidad en general. Yo dije, esto es algo que a mí me encantaría hacer, esto es algo que definitivamente creo que puede marcar una diferencia. Y la primera vez que yo tuve la sesión con esta persona autista, para mí fue un cambio de perspectiva total. Y yo dije, definitivamente esto es algo a lo que yo me quiero dedicar, es algo a lo que yo quiero dedicar esfuerzos y dedicarme profesionalmente. Y a partir de ahí nació mi amor por la neurodiversidad a nivel general. Esos cursos los empecé dando de forma gratuita. Yo no le cobraba nada a esta persona, Lucas, porque me parecía que era justamente devolver un poquito, ¿verdad? Más después de toda la discriminación que sufren las personas neurodivergentes en general. Y a raíz de eso, empecé a sumergirme en este mundo y empecé como a estudiarlo un poco más a fondo, porque me di cuenta que era, por ejemplo, la neurodiversidad era un concepto que no se conocía prácticamente en Latinoamérica. Qué increíble esa historia. Porque parece un poco de película, Peter, ¿no? El hecho que un poco transformaste una situación adversa y difícil, como es estar sin trabajo, y cómo eso fue en realidad un poco una oportunidad para vos para repensar un poco tu carrera, ¿no? Qué increíble. Correcto. Definitivamente fue algo que a mí me cambió muchísimo y que hasta el día de hoy agradezco demasiado. Eh, Como bien te decía antes, Lucas, creo que mucho es justamente la resiliencia. O sea, para mí la resiliencia ha sido mi balsa, mi motor, porque es lo que me ha permitido en estos momentos de adversidad poder salir adelante. ¿Qué, qué crees vos? ¿De dónde la resiliencia es una cualidad hermosa y muy poderosa, pero también demanda cierto grado, en mi opinión, de determinación, de fortaleza? ¿De dónde sale eso, no? ¿Crees vos que, bueno, un poco lo tenés en los genes? O un poco pensando, ¿no? En la gente que va a escuchar esto, ¿no? Y va a decir, uy, qué bueno, pero
yo también quiero ser resiliente, ¿no? ¿Cuál es tu visión? ¿De dónde viene eso? Em, en primera instancia yo creo que la vida te lo enseña, pero no es que necesariamente no se pueda aprender, ¿verdad? La resiliencia es algo que se puede perfectamente trabajar en tu propio proceso de autoconocimiento, ¿verdad? Creo que eso es fundamental dejarlo como bastante claro. En mi caso particular, Lucas, viene mucho justamente de la historia de mis padres. Yo no te lo comenté antes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando nosotros vivíamos en Cartago, yo teniendo 9 años, a mí me tocaba salir con mi mamá a vender todos los días arroz con leche al mercado, cargar canastas de arroz con leche, para ofrecer con otro tipo de postres también. A veces vendíamos gelatinas, cosas em, igual en la línea de postres, ¿verdad? Pero Trabajo de chiquito, básicamente. trabajo de pequeño, o sea, todos esos aprendizajes fueron los que me llevaron a desarrollar la resiliencia que tengo hoy en día, que me marca, que para mí definitivamente es uno de los aspectos más importantes que me sostienen día con día y que me identifico con ello, ¿verdad? Pero viene mucho justamente de esos aprendizajes de vida y que me tocó ayudar a mis papás a que pudiéramos salir adelante, no solo con las ventas. En muchas ocasiones me tocaba cuidar, pues yo soy el mayor, me tocaba cuidar a mis dos hermanos pequeños también para que ellos pudieran salir a hacer otro tipo de ventas, otro tipo de El negocios para que pudiéramos salir. hermano más grande siempre delegan mucho los padres, ¿no? En el hermano más. Sí, 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 definitivamente se delegó bastante, pero agradezco muchísimo, ¿verdad? Creo que todos esos esfuerzos me llevaron a poder desenvolverme como un profesional consciente de una realidad social que no todas las personas enfrentan. Eh, bueno, primero nada, gracias por abrirte, Peter, ¿no? Yo sé que estás compartiendo muchas cosas que son muy personales, ¿no? Eh, pero me parece que eso es el valor de estas sesiones, ¿no? Que la gente vea que, bueno, nada, Peter es muy exitoso, igual, pero no, los comienzos no siempre son tan fáciles, ¿no? Es siempre la historia siempre hay un camino que recorrer, ¿no? Em, Te quiero llevar un poco ahora, bueno, descubriste la neurodiversidad, realmente increíble la historia, ¿no? Con este primer, no sé, paciente no sé, primer colaboración que tuviste, ¿no? ¿Cómo de ahí, llévame a EY y al liderazgo? ¿Qué pasó ahí? ¿Al liderazgo? ¿Sobre qué área? ¿Cómo? Ahí hay otra historia, digamos. Sí, 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 ahí definitivamente hay otra historia, Lucas. Bueno, empecé a formarme propiamente en temas de neurodiversidad, como te dije. En Latinoamérica se conoce muy poco el concepto, entonces empecé en un proceso completamente autodidacta sobre la temática. Empecé a buscar libros, a escuchar podcasts, empezar a ver webinars sobre los temas, todos en inglés. Casi no hay nada en español, cuesta mucho todavía el día de hoy encontrar material en español, que es parte de la lucha que yo tengo en este momento, ¿verdad? Sobre el tema, tratar de dar a conocer esta temática en español. Y definitivamente, me empecé a formar en este tema y fue un giro de 180 grados, ¿verdad? Al punto en que la gente me escuchaba hablar de la universidad y era como, ¿qué es eso? Pero yo nunca he escuchado a nadie hablar sobre ese tema. Usted conoce mucho sobre esa temática, ¿verdad? Y a partir de ahí, justamente, igual esta iniciativa de los centros de excelencia en la universidad es algo que viene desarrollando desde hace ya bastante tiempillo, empezó en el 2016, porque los países de habla inglesa están mucho más avanzados en este tema, ¿verdad? En neurodiversidad. Entonces, ellos aprovecharon la coyuntura, que era una temática que se estaba empezando a conversar mucho, y decidieron traerse aquí a Costa Rica un centro de excelencia en neurodiversidad. Estaban buscando un manager propiamente para ese centro. Y cuando yo vi la publicación, porque, bueno, no, yo no la vi.
alguien me la remitió. Mira, Ahora sí, volviendo ahora al que yo punto de recuerdo. la gente, cómo algunos ayudan y cómo otros. Sí, exactamente. Justamente como yo había estado trabajando todos estos temas de la universidad y en general diversidad y estaba dando a conocer sobre la temática, una compañera de la universidad me escribió, me dice, Peter, vieras que en Iguay quieren hacer algo sobre la universidad, están buscando a alguien, entonces quería saber si a vos te interesa, yo sé que vos trabajas el tema. Y yo, claro, yo estoy súper interesado, me encanta, me fascina, este, eh, voy a aplicar definitivamente el puesto y demás. En ese momento, Lucas, Iguay no estaba buscando todavía el manager, estaba buscando un consultor en neurodiversidad para ayudarles con la temática en general. Cuando, cuando eso pasó, ¿verdad? Y yo apliqué a ese puesto de trabajo y todo, me entrevistaron, pasé la entrevista y me dijeron, eh, somos definitivamente la persona que estamos buscando, ¿verdad? Vamos a tratar de contactarte y demás. En ese momento llegó la pandemia. Antes Ese que te momento, contraten o yo te aviso. antes de que me contrataran, llegó la pandemia y todos los proyectos, como muchas empresas hicieron, quedaron pausados, ¿verdad? Quedaron completamente pausados. Eh, y yo dije, qué dolor, es una lástima, ¿verdad? Porque era un puesto que definitivamente yo decía, ese puesto es para mí, ese puesto me encanta, ese puesto me fascina. Y a partir de ahí, yo dije, bueno, no voy a darme por vencido, tal vez en algún momento lo vuelvan a reactivar y demás, voy a estar pendiente. Cuando se vino la pandemia, yo todavía seguía sin trabajo, ¿verdad? En ese momento yo lo que hice fue que desarrollé un negocio propio. Lucas desarrolló una consultora en recursos humanos, donde mucho de nuestro foco justamente era trabajar a temas de diversidad, ¿verdad? Y empezamos un grupo, eso fue muy curioso porque fue un grupo de 200 personas que se unieron para hacer una consultora. No, para. Son esas cosas, vos me la tirás así, ahí veo la resiliencia, ¿no? Bueno, como me contrató igual, me armé una consultora de 200. ¿Cómo? Eso no pasa así nomás. Ok, ok, ok. Te voy a contar un poquito la historia de ese tema en particular. Em, yo estaba en muchos grupos de recursos humanos, ¿verdad? En WhatsApp, que eso es como muy común en los países que hay chats de WhatsApp de entre profesionales, ¿verdad? Para compartirse información y todo lo demás. Con la pandemia, mucha gente, como se quedaron sin empleo, empezaron a tratar de ver qué hacer, cómo emprender, cómo salir adelante, ¿verdad? Y se armó un grupo de 200 personas donde dijeron, nosotros como profesionales, o sea, somos más de 200, tenemos que poder lograr armar algo, ¿verdad? Para poder salir adelante, ofrecer servicios o lo que sea. Eran 200 personas que, no que estaban sin trabajo en ese momento. Sí, 200 personas que estábamos sin trabajo. Fue bastante difícil. eh, Desgraciadamente o sea, muchas empresas todavía ven RH como un gasto y no como una inversión, ¿verdad? Como un socio de negocio, como lo que es. Entonces, fue mucha gente la que se quedó sin empleo en ese momento. Eh, cuando, cuando ese grupo se armó, ¿verdad? Y las 200 personas estaban ahí, eh, eran 200 personas sin un rumbo, ¿verdad? Literalmente no había nadie que pusiera orden, nadie había escogido todavía nada y demás. Entonces, eh, Peter con su personalidad, ¿verdad? De buscar salir adelante y demás, empezó a escribir mensajes de, ok, gente, organicémonos. Si de verdad vamos a hacer esto, busquemos cómo organizarnos, sacamos una reunión por Zoom, por videollamada, para que tomemos decisiones, para que podamos establecer una estrategia de cómo vamos a salir adelante y todo. De esa primera llamada me escogieron a mí como líder del proyecto por estar, ¿verdad? Justamente en... Ah, eso es increíble, mirá, Sí, de toda la consultora, digamos. sí, me escogieron, digamos, como líder de ese proyecto porque yo con otras dos personas habíamos sido como las que habíamos estado dando el rumbo, ¿verdad? Para que
nos pudiéramos organizar. Em, no nos quedamos las 200 personas, vos sabés que eso también es mucho impulso de momento, Y sí, seguro. estaba el tema de la pandemia y demás. La constructora se fue depurando, se fue depurando, se fue depurando, hasta que quedamos 10 solamente. Pero con esas 10 personas logramos armar una consultora súper bonita, nos empezamos a formar, empezamos a tener clientes, em, empezamos a tener clientes grandes, no solamente clientes pequeños, eso nos salvó muchísimo. Y justamente cuando ya la consultora estaba en pie, cuando ya nos estaba yendo muy bien y demás, fue que EY publicó la vacante para, pero esta vez no para no para ser consultor, sino para ser gerente Al gerente. del Centro de Excelencia en la Universidad. Yo en ese momento, yo decía, yo creo que yo todavía no tengo la experiencia para ser gerente. Después de haber hecho el proyecto de las 200 personas, Tú siempre gerente, te armaste una consultora de 200 personas, te tuviste clientes corporativos, pero bueno, ahí está esa humildad sí, latinoamericana. sí, ahí justamente esa humildad salía todavía a relucir, pero yo dije, voy a intentarlo, no me voy a quedar de brazos cruzados, Claro. voy a intentar, ¿verdad? Hacer este proceso. Lo peor que puede pasar es que me digan que no, nada pierdo con eso. Cuando llegué a la primera entrevista, no sé por qué, Lucas, pero yo sabía que me iban a escoger. Creo que fue como un clic. Un presentimiento, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Aparte de, ¿verdad? Creo que lo que me hizo terminar de darme cuenta es que yo sabía muy a mis adentros que ya para ese momento no había ningún otro especialista en la universidad como yo en el país y formado, digamos, en temas corporativos, porque hay mucha gente que conoce en Costa Rica sobre la universidad, pero el enfoque que tienen es de atención psicológica en clínica o en educativa, ¿verdad? Que es como más ese enfoque hacia la parte de cómo se desarrolla la persona en la educación, cómo podemos ayudar a un paciente, ¿verdad? Autista, por ejemplo, o un paciente con atención divergente. Pero yo sabía que no había nadie formado en la universidad en la parte corporativa, o al menos que yo tuviera conocimiento, y yo me había dedicado muchísimo, ¿verdad?, a dar a conocer sobre este tema. Eh, Eso fue lo que marcó la diferencia, Lucas, y terminé siendo seleccionado para ese cargo, después de todo ese viaje que tuvimos. Es fantástico. Es una combinación entre que la oportunidad que se te presenta, tu amiga que en la primera entrevista te hizo saber de que había algo, o sea, también la gente que te apoya, pero también estar preparado, ¿no? Porque se te puede dar una oportunidad, pero si no estás preparado y todo lo que vos hiciste, digamos, por ahí no te tocaba, ¿no? Digo, para la charla anterior que decíamos, bueno, hay gente que te mira y va a decir, ah, no, bueno, por suerte, o porque alguien... No, acá hubo una preparación, acá hubo una experiencia, y bueno, y resultó ¿no? una gran historia. Mira qué interesante, Peter. Bueno, y ahora, igual, y de ahí vos transformándote un poco como una voz, acá en Voces, ¿no? Una voz importantísima en Costa Rica y más allá, ¿no? Eh, Contame un poco de eso, contame un poco de tu rol, amplificando lo que es la neurodiversidad y amplificando el rol, ¿no? en la sociedad latinoamericana. Un poquito cómo te convertiste en esa persona. Muchas gracias, Lucas. Ahí, bueno, para quienes no conocen el concepto, ¿verdad? Que es muy común no conocerlo, la neurodiversidad yo le llamo que es un paradigma, ¿verdad? Un nuevo paradigma, es un concepto de índole completamente social, no tiene un arraigo científico, ¿verdad? Y nació justamente
que la diversidad es algo esperable en la evolución humana, ¿verdad? Así como hemos evolucionado a los seres humanos que somos hoy en día, la neurodiversidad concibe que esas diferencias cerebrales que pueden darse en las personas es algo que es esperable y que es natural, que no se patologiza o no se ve como un trastorno de esas diferencias, ¿verdad? Yo creo que ahí radica lo fundamental del concepto de la neurodiversidad, la no patologización de las diferencias neurológicas que tenemos como seres humanos. Mi rol en EY ha sido sumamente bonito. Cuando a mí me encargaron esta tarea de abrir este centro de excelencia en la universidad aquí para la parte de Centroamérica, fue un reto enorme porque no sabía por dónde iba a comenzar, ¿verdad? Yo sé, aquí la gente no conoce el concepto, ¿cómo voy a hacer para poder contratar personas neurodivergentes sin que la gente lo vea desde un punto de vista patológico, ¿verdad? ¿Cómo voy a también a cambiar la mentalidad de las personas que ya están dentro de la compañía para que se pongan ese chip de la neurodiversidad? Entonces, empecé con temas de capacitación, ¿verdad? Ese fue, digamos, como el primer pilar que yo tuve para el rol que desempeño actualmente. Ese tema de capacitación, de dar a conocer qué significa, cómo cambiar esa mentalidad, ¿verdad? De entender que yo ya no tengo que decir trastorno del espectro autista, sino que solamente referirme al espectro del autismo, ¿verdad? Porque el hecho incluso de usar una palabra como trastorno nos lleva al tema de la patologización. Y Entonces, las patologías, la sociedad como las entiende, porque hay toda una especie como de efecto cascada, ¿no? Que sí, una patología, bueno, la sociedad ya se divide entre gente sana y gente no sana, toda una historia, digamos, ¿no? Es importantísima, digamos, desde el punto de vista de la definición, hay un tema ahí ya mental importante, ¿no? correcto, porque a final de cuentas el lenguaje construye nuestra realidad social, Lucas, como vos bien lo decís. Entonces, hasta tener ese cuidado, ¿verdad? De cómo conversamos, de cómo hablamos sobre el tema, para mí se volvió como uno de los pilares fundamentales. Después de esto, ya propiamente el iniciar un proceso de reclutamiento que se diseñó específicamente para personas neurodivergentes, ¿verdad? Que no es un proceso de reclutamiento típico que sigue, digamos, cualquier persona de llegar a una entrevista y demás, sino que fue todo un modelo que se desarrolló para que las personas neurodivergentes se pudieran sentir cómodas en el proceso de reclutamiento, que tuvieran los apoyos necesarios para ese tema. Peter, Hasta, disculpa que te interrumpa. O sea, vos me estás diciendo que además de un poco de traer y liderar ese tema en EY, además de pensar de la capacitación y después me vas a hablar en un minuto seguramente de cómo esto además también puede llegar a ser un servicio que se ofrece a las diferentes empresas. EY, ellos mismos también empezaron a contratar personas neurodivergentes o esto... sí, Ah, qué interesante eso. sí, los centros de excelencia en neurodiversidad, lo que literalmente son esos, son centros donde se contratan personas neurodivergentes que vienen a fungir un rol como consultores para proyectos con diferentes clientes que tenemos. Eso es fantástico. O sea, eso es realmente como dice el americano, el walk the talk, que realmente no solamente hablo, sino que realmente también lo hacemos en la práctica. Sí, Mira, y qué increíble. Bueno, por algo te pregunto, pero para mí esto también es un poco nuevo, esa parte, ¿no? bueno, está súper bien. Ese es justamente el core de lo que hacemos, ¿verdad? Es el corazón de nuestro giro de negocio que son los centros de excelencia en la universidad. Y a mí me gusta mucho pensarlo, Lucas, desde un punto de vista de que tratamos de hacer una inclusión real, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones hay muchas empresas que vienen y te dicen, somos muy diversos, somos muy inclusivos, y tal vez vienen y contratan a una persona con discapacidad, ¿verdad? Que es como de lo más común que se está tratando de hacer ahora, pero esa persona con discapacidad no la pasan de un puesto operativo y te dicen, y tienen en el imaginario que esa persona con discapacidad, lo único en lo que puede limitarse es a un puesto operativo y que no puede ir más allá.
¿verdad? Entonces, para mí eso no es una inclusión real. Eso es literalmente, En papeles. Quieren sí, poner un cheque en la caja, en la lista, listo, contratamos a alguien y ya está, y después lo publicitan, ¿no? exacto, exacto. Entonces, para mí eso no es realmente inclusión. Para mí la inclusión va mucho más allá, requiere un esfuerzo de parte de la persona que está contratando, ¿verdad? Y ese esfuerzo es en eliminar las barreras que puede tener una persona con discapacidad, una persona neurodivergente, una persona de la comunidad LGBT, para que se pueda desenvolver de forma profesional a plenitud, ¿verdad? Y creo que ahí yace ese verdadero concepto de inclusión para mí, esa, ese trabajar en eliminar las barreras para que las personas realmente se puedan desenvolver completamente a plenitud en un puesto y que puedan crecer. Que no es meramente, yo eliminé las barreras para este puesto operativo, ¿verdad? Que la persona está ejecutando, pero no le voy a dar el chance de que pueda seguir creciendo. No, o sea, para mí la inclusión realmente implica que pensás en el desarrollo de carrera de esa persona, que esa persona eventualmente, si tiene las competencias necesarias, va a poder llegar a ser gerente, o va a poder llegar a ser director, o va a poder llegar a ser socio, ¿verdad? No solamente quedarnos en el papel, o no solamente quedarnos en esa acción afirmativa de yo contraté a una persona con discapacidad y listo. Qué interesante. Y Peter, que un poco me siento orgulloso, te tomo, viste, de Latinoamérica, me siento orgulloso de lo que haces, porque la verdad que nada, abrís un campo y estás empujando un tema que me da la sensación que está bastante verde, como digo yo, ¿no? Especialmente hay algo también cultural en Latinoamérica particularmente, ¿no? Me acordaba en lo que mencionaste que vos decías que esto ya empezó un poco por ahí en países desarrollados y eh, contame un poco de eso, ¿no? ¿Y cuál crees tú que es las limitaciones más grandes que tienen por ahí las empresas en empezar este proceso, ¿no? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Cómo lo tratás con tus clientes? ¿Cuál crees vos que es el desafío más grande? El, el miedo. Lucas, yo creo que para mí el miedo es lo que definitivamente es el reto más grande que tienen por enfrentar nuestros clientes, y el miedo es por desconocimiento, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones no saben la capacidad que puede llegar a tener una persona neurodivergente una vez que es contratada y que cuenta con los apoyos necesarios, ¿verdad? Para poder desarrollarse a plenitud. Te lo digo porque algunos de los casos de éxito de nosotros, y que para mí es uno de los que yo uso así como estandarte porque lo tuve conmigo, lo vi crecer. em, Uno de los chicos de mi equipo, uno de los chicos autistas de mi equipo, porque tengo varios chicos autistas, eh, no sé si conoces, por ejemplo, la herramienta Power BI, que las personas que nos escuchan muy posiblemente muchas la conozcan, ¿verdad? Es una herramienta un tanto compleja de utilizar, se usa para analítica de datos y demás. Este chico lo aprendió a utilizar en una semana Wow. y me entregó a la semana siguiente un proyecto que una persona, o sea, que en la empresa esperaban tener en un mes, me lo entregó a la semana siguiente, ya el primer borrador. Pero yo cuando me decías casi, mira, estos son los prejuicios que tenemos, ¿no? Yo me hago cargo también de lo que culturalmente heredé, ¿no? Pero cuando hablamos de caso de éxito, por ahí la gente va a pensar, ah, bueno, es alguien con, ¿no?, capacidades diferentes que logró el estándar de lo que nosotros consideramos normal, ¿no? En nuestro... No, al contrario, tal vez estamos diciendo justamente que nos está haciendo quedar mal al resto de las personas, que tiene una capacidad que por ahí, ¿no? Es una ventaja que ni siquiera nosotros tenemos. Para los que nos escuchan, ¿no? Power BI, empezar a aprender una herramienta compleja como esa en una semana, no sé, yo no lo he visto nunca, así que mira qué interesante, qué increíble. ¿Y eso qué? Eso hizo, me imagino, que mucha gente pierde ese miedo que decías. Sí, 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 definitivamente. Y ese miedo se va en el momento en que las oportunidades están
y las oportunidades están de forma plena, ¿verdad? Porque, como te decía, si no damos el chance de forma adecuada, difícilmente vamos a poder llevarnos estas gratas sorpresas que nos tiene preparada toda esta rama de la neurodiversidad, Lucas. Y algo que a mí particularmente me llama poderosamente la atención eh, es que en el momento en que empezás a contar esas historias de éxito, definitivamente la gente empieza a tener esa espinita por decir, ok, ¿será que podemos lograr lo mismo nosotros? ¿Será que podemos ejecutar algo similar acá? ¿Será que yo me puedo ahorrar horas en procesos, por ejemplo, de automatización, que es uno de los fuertes más grandes que nosotros tenemos como departamento, ¿verdad? A los chicos y las chicas tener una visualización diferente de los patrones, de ver cosas donde las demás personas no las ven comúnmente, eh, las chicas y los chicos tienen una capacidad increíble de automatizar procesos que yo, o sea, no he visto nunca antes y ahorra millones de horas de trabajo. Y cuando hablo de millones, son millones de horas de trabajo, porque no es exageración, es que literal son millones de horas de trabajo ahorradas en procesos de automatización que las chicas y los chicos han llevado a cabo anteriormente. Qué locura, ¿no? Pensar que incluso si no te importa la diversidad, incluso si lo único que te importa es el dinero, la oportunidad están perdiendo las empresas por no tener acceso a este recurso, como algunos piensan que son solo recursos. Desde ese punto de vista, incluso esto, digamos, es una iniciativa que tendría sentido, ¿no? Pero más importante, darle la oportunidad que, ¿sabes qué pensaba cuando vos dijiste, hay otros que, primero, hay miedo, hay otros que cuando ven estos casos se empiezan a animar un poco más, ¿no? En mi cabeza yo pensaba, bueno, pero eso es ser un líder, ¿no? Lo que vos estás haciendo es animarte cuando nadie se anima y sirviendo como inspiración a otros, ¿no? Porque por ahí ser seguidor es un poco más fácil, pero lo que cuesta mucho es tirarse, ser el primero, ¿no? Animarte a dar el primer paso. Sí, eso definitivamente es de lo más complicado, Lucas, pero yo creo que también es de lo más satisfactorio. Y es a nivel personal, te digo que por eso he trabajado un poquito ese tema de la humildad latinoamericana, porque a veces el yo ser consciente de que soy una de las personas que está marcando la diferencia, ¿verdad? Y que puede llegar a marcar la diferencia para las personas neurodivergentes a nivel de Latinoamérica, es lo que me hace querer seguir y querer posicionarme, ¿verdad? Como esa persona experta, como esa persona líder en la temática que te puede ayudar a que le abras las puertas a alguien más. Qué increíble, qué bueno, qué lindo mensaje, Peter, que está dejando a la gente. Me gustaría un poco sobre el final de la charla, eh, preguntarte un poco qué recomendación le darías, ¿no? A alguien que está escuchando, a alguien que se siente por ahí, que está en una etapa anterior, que se quiere animar, pero que no está seguro, gente que tiene miedo, eh, gente que por ahí siente también que el hecho por ahí de su background cultural, de donde venimos, y ¿no? Cómo hacer y cómo hacer un Peter, ¿no? En lo que aplica a la vida de ellos, ¿no? En la carrera de ellos, en las situaciones de ellos. Lucas, yo creo que lo más importante y para mí lo que ha marcado una diferencia es que reconocer el miedo es el primer paso, ¿verdad? Porque muchas veces estamos ahí, estamos estancados, estamos en un lugar donde sentimos que ya no podemos crecer, que ya no podemos dar más y a veces no sabemos por qué, ¿verdad? Y yo creo que también el hecho de reconocer que hay un temor en salir de la zona de confort, en hacer algo nuevo, es el primer paso para poder seguir adelante. El segundo es reconocer y saber que el miedo no se va a ir, ¿verdad? El miedo siempre va a estar ahí porque somos seres humanos, porque el miedo es parte de nuestra naturaleza,
sobre todo el miedo a fracasar, pero que el miedo esté ahí no quiere decir que eso sea un impedimento para que podamos dar el siguiente paso. Y lo digo porque a nivel personal, creo que eso ha sido lo que más ha marcado la diferencia para mí, ¿verdad? O sea, yo siempre he tenido miedo, el miedo siempre ha estado ahí, lo que nunca ha sido algo que yo diga, yo di este paso sin temor, ¿verdad? Sin temor a equivocarme, sin temor a salir. No, o sea, el miedo siempre está, pero el animarse y el tener ese valor de saber de que yo igual me puedo equivocar y eso no quiere decir que esté mal, ¿verdad? Que las cosas no vayan a salir bien, no quiere decir que yo este, voy a, a morir en el intento, ¿verdad? Porque a veces mucha gente ese es el pensamiento que tiene. em, es lo que ha marcado la diferencia. Para mí ese poder seguir adelante, a pesar de que el miedo esté, eso es lo que yo le puedo decir a la gente, hágalo. No te dejes echar atrás por el miedo, no te dejes o no te limites a crecer porque el temor está ahí. Si te vas a equivocar, no pasa nada. O sea, el error es parte de nuestra naturaleza. Aprende a que sea un peldaño de la escalera hacia el éxito, pero no necesariamente dejes que te paralice, porque ahí es cuando realmente perdemos como seres humanos. Uf, esa frase al final, mira, te digo, es para escribirla, ¿no? El miedo no significa la inacción. Se puede hacer con miedo, ¿no? No está mal el miedo. Un poco lo que estás diciendo, ¿no? Tampoco hay que tratar de combatir el miedo, sino combatir la inacción, el parálisis y reanimarte un poco, ¿no? Ese es el mensaje. El mensaje, Lucas. Peter, bueno, qué linda charla. La verdad que un honor tenerte en Voces. Y bueno, invito a la gente, ¿no? a buscarte online, seguirte, leerte. Y bueno, ojalá que te pongamos tener de vuelta porque me parece que dejaste varias historias sin contar, ¿verdad? Muchísimas gracias, Lucas. De verdad que a mí el espacio me sentí muy cómodo. Creo que conté cosas que nunca he contado antes. Entonces, de verdad que agradezco muchísimo. Creo que estos espacios son excesivamente valiosos para la gente y en español, ¿verdad? Insisto mucho en que a veces mucho del conocimiento se universaliza o se trata de universalizar en inglés, pero hay gente que no necesariamente tiene acceso al mismo, entonces que podamos tener esta charla en español para mí también es un regalo enorme. Muchas gracias de verdad por el espacio. Por supuesto, Peter. Bueno, muchas gracias y gracias a todos por escucharnos. Chau, chau. Thank you for listening to another episode of Voces. Remember to subscribe to our YouTube and Spotify channels. You can find us as Voces so you don't miss any new episodes.